hay un tema que a uno siempre le da vuelta, ¿no? Digo, ¿cómo incide el entorno cotidiano en la vida de alguien? Por ejemplo, veía que vivir en Suecia, por ejemplo, no es igual que vivir en Roma y vivir en Suecia, en Estocolmo, digo, ¿no? Como capital, Roma, y no debe ser lo mismo vivir en Buenos Aires. Digo, ¿cómo pega el entorno en la vida de cada uno de los individuos? Desde el psicoanálisis. Mm. Bueno, nosotros cuando tenemos un paciente en terapia que precisamente nos cuenta que le pegó de una determinada manera algo que ocurrió en la realidad externa, Sí. siempre le preguntamos, ¿y qué quiere decir para usted esto? Porque la significación que una persona le da a un hecho es muy distinta a la significación que le puede dar otra persona, o incluso esa misma persona en otra terapia un mes después, o a veces en la misma terapia, al principio de la terapia, y me impactó esta noticia, ¿y por qué? Y porque dijo tal cosa, ¿y qué significa tal cosa? Y uno se lo vuelve a preguntar al final de la terapia y dice algo totalmente distinto. En el ser humano hay una variación individual, no somos ninguno igual a otros, y tiene que ver con lo que nosotros le damos de significado a lo que vivimos. Pero hay un tema que es más técnico. Eso es en lo individual. En lo individual, pero hay un tema que hay cosas colectivas comunes que afectan, a todos, por ejemplo, la tragedia de Once o el tema Cromañón, son temas que tienen dimensiones tan grandes que el impacto que generan es social. Es decir, sí, el trauma le llamamos. Claro, el trauma. Bueno, ¿no? en el trauma es más complejo. Es mucho más complejo. Pero es parte de un hecho exógeno en la vida de la gente que termina afectando la vida de toda una comunidad o un espacio de esa sociedad. Sí, la gente que estuvo atendiendo a las víctimas del 11 de marzo en la tragedia de España, veía, por ejemplo, los psicoanalistas y psiquiatras, que lo que más los torturaba a ellos era no lo que ocurrió, sino lo que no ocurrió. Esto coincide con la teoría del trauma de Freud y de Lacan, de que el trauma no siempre es lo que ocurre, sino lo que no... Lo que podría haber. Exactamente, pasado. Y lo que no ocurre. Por ejemplo, en el comentario de estas víctimas eran que en sus sueños, en sus pesadillas, no aparecía la tragedia, aparecía el por qué no. ¿Por qué no me levanté una hora después y tomé otro tren? ¿Por qué no ese día decidí faltar a trabajar? ¿Por qué no pude ayudar a más personas? ¿Por qué no? Es casi un sentimiento de culpa el que se genera entonces. No, es el real. O sea, ¿sí? es el terror o la angustia que nos produce el real. En el caso, por ejemplo, de una persona que sufre un abuso sexual, entre comillas, un chico, por ejemplo, un adolescente, ¿sí? No un abuso sexual completo, sino un manoseo. Por ejemplo, el trauma que se produce no es por el manoseo, es por lo que no ocurrió y podría haber llegado a ocurrir. Eso tiene que ver con que cada uno tiene una visión de la realidad que es única. Hay una película que trata este tema, yo a veces lo emparento con el cine, porque el cine por allí, el que la haya visto puede decir, se llamó Tan fuerte y tan cerca. Estuvo nominada al Oscar y tiene que ver con el trauma que le genera a un chiquito el hecho de ver a su mamá que va a trabajar ese 11 de septiembre fatídico a las Twin Towers, a las Torres Gemelas, y no la vuelve a ver. Claro. Y el trauma que convive con él, por ejemplo, todas las cargas que él se genera. ¿Por qué no me enfermé así faltaba? ¿Por qué no atendí yo el teléfono a tiempo? ¿Por qué no me enfermé así faltaba trabajar? Por ejemplo. Sí, pero no está dentro del concepto de la culpa. La culpa, a mí me pasa como médico, por ejemplo, cuando le tengo que dar el parte en coronaria de que acaba de morir un familiar, la culpa afecta como mecanismo protector fundamentalmente. Por ejemplo, un familiar de alguien que falleció, cuando yo le digo, bueno, mire, falleció, la primera reacción a veces es culparse a él. Y pero la culpa es mía por esto, por lo otro, por lo otro. Después uno le tiene que explicar que en realidad eso es un mecanismo defensivo. ¿Qué es la culpa en ese caso? La culpa es decir, no asumo que no puedo hacer nada ante la muerte. Si yo digo que la culpa es mía porque esa persona se murió, en el fondo estoy queriendo decir que puedo ir más allá de la muerte. Como que la muerte no puede conmigo, como que podría yo haber hecho algo para que eso no ocurra. Los que estamos también en la medicina, no solo en el psicoanálisis, sabemos que no. Que alguien que entra a terapia intensiva en determinadas condiciones y se muere, no depende de que a veces de los cuidados y de lo que podría haber hecho el familiar. El familiar lo toma como, y a veces hay que dejarlo que llore y que se culpe y no decirle que no es culpable, porque ese es un mecanismo perfectamente defensivo donde él se defiende de la muerte. De la muerte de él, de decir, no,
yo no soy impotente, es un fantasma, es una fantasía. Yo no soy impotente ante la muerte, porque yo, si hubiera hecho esto, esto y esto y esto, la hubiera evitado. Es una fantasía porque en realidad la muerte no se puede evitar. Volviendo de alguna manera al origen, digo, ¿de qué manera socialmente nos afecta todo lo que nos pasa? Por ejemplo, hay días que ocurren determinado tipo de cosas en la vida de una sociedad que hace o que eufóricamente uno vea las caras radiantes de la gente, por ejemplo, después de un clásico, sí, para una parcialidad de esa ciudad, obviamente que vos lo ves un lunes a la mañana eufórico, vos te das cuenta que ese es un winner, un ganador, y al que lo ves con cara de bragueta, decís, del que lo golearon. Bueno. Pero eso, traspolándolo a otro efecto que causan determinadas cosas en la sociedad, también. Hay veces que uno ve y dice, está como apaleada la sociedad, y hay veces que sí, no. Sí, vamos a tratar de explicarlo para doña María, para que me entiendan. Sí. Todos los seres humanos tenemos una visión de la realidad. En psicoanálisis se considera que la realidad no existe, que la realidad es creada por cada sujeto, o sea que no existe de antemano, que yo la creo. Sí, es subjetivo. Es subjetivo y fantasmático. Se lo grafico en ejemplo. Como si la realidad estuviera después de una ventana, la verdadera realidad, lo real, lo que nosotros llamamos el real, y nosotros no lo soportaríamos, solo lo puede soportar un animal salvaje en estado salvaje, porque el real es así. Entonces le ponemos una cortina blanca a esa ventana y empezamos a dibujar y a pintar según nuestros gustos, temores, fantasías y demás, y a eso le llamamos la realidad. En psicoanálisis a eso se le llama el fantasma, el concepto de fantasma. Fantasía, ¿qué sería? Las fantasías nuestras, conscientes, conocidas o desconocidas, puestas en escenario. Caso típico del cine. Una persona va al cine y llora. Alguien que viniera de otro planeta diría, pero ¿cómo se explica que una persona pague para ir a ver algo que no es de verdad y llore? Pero para la persona que está viendo la película, en ese momento, eso es la realidad. Entonces... Es preferible ir al cine y llorar con una ficción y no mirando un noticiero, ¿no? Que le acabo de decir que el real es insoportable. El real es insoportable. El real es intolerable. Entonces los seres humanos... se ha demostrado que el ser humano no puede vivir sin el fantasma, que el ser humano sin el fantasma muere, porque no puede soportar el real y hace lo que se llama el pasaje al acto, el suicidio o conductas que lo llevan a morirse. Entonces tenemos ese mecanismo protector que es el fantasma, todos tenemos un fantasma, por lo tanto a veces nos miramos al espejo y nos vemos jóvenes, otras veces nos vemos viejos. A Freud le pasó una vez en el tren, se mira en un espejo del tren y dice, ¿quién es ese viejo? Era él, y no se reconoció. Su fantasma en ese momento, vaya a saber por qué, estaba tambaleando. Incluso la angustia, cuando un paciente va a golpear la puerta porque quiere hacer una terapia, o llama al terapeuta a las 3 de la mañana porque se despertó angustiado, es porque ese fantasma, armadito como nosotros lo necesitamos para estar tranquilos, empieza a tambalear. Por supuesto que la realidad externa influye sobre ese fantasma y la alimenta permanentemente, porque el ser humano tiene un componente imaginario, lo que decíamos las 3 dimensiones, un componente simbólico, o sea, lo que le pone en palabras, y un componente real, ¿entiende? Entonces la realidad pesa mucho. María, digo, ¿hay alguna manera también de protegerse ante eso que a uno lo puede lastimar exógenamente? Digo, y sí, dándose cuenta que lo que ella llama realidad es su realidad. Es su realidad. Claro, es como ella la ve. Por ejemplo, o sea, no sé, yo le diría a doña María, mírese un día al espejo, mírese al otro día y mírese al otro día, y los 3 días no se va a ver igual. Sin embargo, usted, desde lo real, sigue siendo la misma persona. Entonces, tiene que ver con un montón de cosas, porque a uno le afecta más una noticia que otra. No, escuchándolo atentamente, pensaba yo, digo, qué extraña cosa funciona como mecanismo de autoprotección y defensa. Por ejemplo, vuelvo al cine, que siempre es un ejemplo popular. La vida es bella. La situación en que el papá y el hijo están confinados a el exterminio final, que era ir a los famosos baños de la muerte en los campos de concentración. Y para proteger al hijo, él le cuenta que ese es un juego, que es una fábula, la que están viviendo, y que el que viene no es el malo, que juega de malo, y ellos tienen que hacer tal cosa. Digo,
todo eso lo hace para protegerlo del dolor y para, de alguna manera, crear toda una fantasía. No, pero es verdad. O sea, que no sea del real palpable, que doña María cuando se mira al espejo lunes, martes y miércoles, se vea un día joven, un día vieja y un día linda y otro día fea, no es mentira, es verdad. Porque es para ella, eso es así. Para una anoréxica que se mira al espejo y se ve gorda, para ella eso es su verdad y su realidad. Y no hay forma de sacarla de eso. Entonces, que no sea real en cuanto a lo biológico, no quiere decir que no sea verdad. Para ahora, nosotros todo esto tiene un abordaje desde los... todo el psicoanálisis gira en torno a trabajar con el fantasma. Cuando yo le digo a alguien, ¿y por qué vos decís que no sirve para nada? Es su fantasma de que no sirve para nada. Él piensa que no sirve para nada. Él en su fantasía puesta en escena piensa que no sirve para nada. ¿Y qué significa para vos no servir para nada? Y ahí la persona ahí se empieza a desplegar esto que tenemos los humanos y no los animales, que tiene que ver con la palabra, con lo que significa. La significación. No, porque dice, yo soy gay. ¿Y qué es ser gay? Y porque en mis últimos 20 años tuve una relación con una persona del mismo sexo. Y viene otro y te dice, yo soy bisexual. Y así, ¿qué significa para vos bisexual? No, yo 3 veces a la semana tengo relaciones con personas del mismo sexo. Entonces uno dice, pucha, esto es una cuestión de significación. Y la persona sufre por la significación que le da a lo que en su fantasma representa, en ese caso, ser lo que fuera, ¿no? Ser viejo. Le pasa mucho a las mujeres, en función de cómo están afectivamente, se miran al espejo y se ven lindas. Otras veces se ven feas. Otras veces se ven atractivas, otras veces se ven, no sé, mujer fatal. Y si uno pudiera sacar una fotografía todas las veces, está siempre igual. Que sería el real puro. Claro, pero en su fantasma. Lo que hay que trabajar es... El fantasma. Sí. El fantasma. Sí. Eso, así trabajamos nosotros. La realidad... No el fantasma de una sábana blanca, ¿eh? No, el fantasma de esa cortina blanca. Exactamente. ¿Cómo se puede hacer para que la realidad no nos pegue? Es imposible, la realidad nos va a pegar siempre, porque si viviéramos fuera de la realidad seríamos autistas. Ahora, claro, trabajando el fantasma podemos colaborar mucho en mejorar la realidad exterior, porque si la persona trabajando su fantasma... en un cambio individual y claro, proyectado en varios, cambiamos la realidad. Imagínese que usted en su fantasma pueda trabajar que usted sí sirve para el arte, que sí sirve para la ciencia, y brindarle a la sociedad un genio a lo mejor. Sí, total. ¿Entiende? Que la sociedad tiene cosas lindas y feas, bueno, ya lo sabemos. Que nos gustaría cambiarla, lo sabemos. Ahora, el tema es, yo desde mi lugar, querer cambiar toda la sociedad estaría dentro de lo que sería el delirio. Sí, claro. De la locura. Entonces, bueno, hay muchos delirantes pero, en este mundo. Y vaya a decirle que no. Que se creen que son los únicos que tienen el manejo de la realidad. Sí, pero eso es fundamentalismo. Nosotros en el psicoanálisis, en el discurso, lo enganchamos cuando alguien dice yo siempre hago tal cosa o yo nunca. Ese es el fundamentalismo, ¿no? que destructivo. Así que bueno, creo que se puede trabajar mucho y aportar muchísimo a cambiar la realidad, pero desde el trabajo del fantasma, ¿no? Desde trabajar nuestras propias fantasías.